El organismo desarrolla en cada aparato y sistema una serie de procesos metabólicos. La respiración es un proceso metabólico, la digestión es un proceso metabólico, la filtración y excreción es un proceso metabólico, el sistema nervioso también tiene un proceso metabólico y todos los procesos metabólicos necesitan energía. Esta energía está proporcionada en primer lugar por los alimentos y en segundo lugar también hay energía interna que desarrolla cada aparato, órgano y sistema en su proceso fisiológico. El metabolismo basal nos permite mantener ese calor que nos regula la temperatura corporal. La temperatura corporal, como lo dijimos en teoría, es de 37 grados más o menos 0,5, variante lógicamente, por algunas actividades fisiológicas como el ejercicio, el estrés y otras que pueden compensarse y nivelarse nuevamente hacia 37 grados. Y esa temperatura corporal la mantenemos en cualquier clima. Estamos ahorita, por ejemplo, en un clima templado, más tarde sale el sol, igual 37 grados nosotros. Seres inferiores es diferente su fisiología. Para efectos prácticos, el metabolismo basal se mide a través de un metabolímetro. Metabolímetro que para el caso del animal de experimentación es esta antigua cajita o cajita de vidrio que se utilizaba en mi tiempo cuando era chibolo para sacar los caramelos. Este habitáculo, esta habitación para este ratón debe mantenerse cerrada, sellada con esta tapa y complementariamente poner plastilina para que no se escape nada de aire. Tenemos dos apéndices. Uno es un tubo de ventilación graduado y el otro es un termómetro. El termómetro mide la temperatura que hay dentro de la habitación o habitáculo y el tubo de ventilación con un periscopio y un submarino permite al ratón no quedarse sin aire. El ratón va a respirar en reposo, por eso es basal, metabolismo basal. Ahorita lo estoy moviendo, pero en cuanto se empiece la práctica no se deben mover esto. Variables de esta práctica. En primer lugar tenemos esta sustancia, cal sodada, no sobada, sino sodada, de soda, cal sodada. Esta cal sodada se utiliza en los caníster de los aparatos de anestesia, ya saben ustedes, para absorber, digo con D, no con B, absorber, o sea, unir el CO2. Esta canastilla para mantenerlo al ratón lo posible, lo más quieto, o sea, en condiciones basales. El peso del animal debe ser evaluado para que apliquen las tablas que tienen en su práctica. Este peso es variado y, lógicamente, con relación al peso, nosotros vamos a hacer los cálculos que están en las tablas. ¿En qué consiste la práctica? La práctica consiste en, primero, hacer un sello del habitáculo. Van a utilizar plastilina, no sé si han traído plastilina, para que cierren cualquier posibilidad de entrada de aire. Solo va a ingresar el aire por el tubo de ventilación, pero hasta que empecemos la práctica. Tenemos también estos hisopos que nos sirven para limpiar el tubo de ventilación cuando vayamos a colocar la burbuja de aire. La burbuja de aire que permite el sello de este tubo de ventilación y la migración de esa película que indica el consumo de oxígeno del animal. El aire ingresa, tenemos CO2, el oxígeno, etc. Pero el CO2 sabemos que se va a absorber en la cal sodada. Por lo tanto, el consumo expresado para matemáticas, para los cálculos, es solo de oxígeno. Entonces, nosotros volvemos a la niñez haciendo esto y una vez que está cerrado colocamos, pasamos así y se forma una película. Esa película indica ya un sello del tubo de ventilación y por lo tanto empezamos ya la práctica, haciendo una medición de un consumo de oxígeno del animal en un tiempo determinado.
por decir, 5 minutos. 5 minutos, empezamos desde la línea 1. Acá no interesan los números relativos, sino absolutos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15 líneas, por ejemplo, en 5 minutos. Rompemos la burbuja y hacemos otra toma. Con 2 o 3 tomas sacamos un promedio y aplicamos la tabla. El consumo de oxígeno va a determinar después con las tablas lo que es el metabolismo basal. Cada grupo va a trabajar sobre esto y van a elaborar los cálculos de acuerdo a lo que dice la guía de práctica. No sé si lo pusiste. Relacionado al diagnóstico del embarazo. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, la preocupación del hombre, sobre todo el hombre encaminado a la ciencia de la salud, a determinar ese proceso fisiológico que se llama embarazo. ¿Cuándo es el embarazo? ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son las condiciones de tener precisión si ese embarazo es un tumor? Son características que tenemos en nuestra consideración permanentemente, ¿no? Una chica que tiene relaciones con su enamorado, de repente pasan 4 o 5 días de su regla que son habituales y no la tiene, entonces llama a Juan Pérez y le dice, ¿sabes qué? Se me ha retrasado, no ha venido la visita, o como quieren llevarlo, no me viene. El chico muy vivo, con experiencia, le dice, ándate a la farmacia, están sacando diagnóstico de embarazo. Pero como no hay fisiología, va la chica y le dice, ¿tiene el test para diagnóstico de embarazo? Sí. A ver, sáqueme por favor. Le saca y le dice negativo. Llama a Juan Pérez y le dice, Juanito, vamos a festejarla porque ha salido negativo. Y esa vez sí sale. Ya saben que ustedes que la fecundación y la ovulación son procesos fisiológicos que van a determinar que la gestación no se pueda producir inmediatamente. Es un proceso. Y en el caso de la chica debió hacerse la muestra de los análisis 10 o 12 días después de la ausencia de la regla, en una regla fija. Y la festejada sí produjo el embarazo. Gay Manini, que es motivo de esta práctica, fue un investigador que utilizó animales de experimentación para el diagnóstico del embarazo. Él observó que la fisiología de este animal, llamado sapo, esperamos que sea macho, determine procesos de fecundación, procesos de gametogénesis similares al ser humano y aplicados al embarazo. Vamos a explicar primero cómo sabemos nosotros que este sapo es macho o no. Conversado con los veterinarios, nos dice que el sapo macho, su aspecto es más grotesco que el sapo hembra, el color es más pigmentado, es más activo, aunque este sapo lo veo demasiado pasivo, parece un alumno de fisiología. Se dice también, el veterinario dice, si nosotros le pasamos nuestra mano, abraza. Rápido, se la quiere ganar. Y algunas características más. Yo realmente les puedo decir que yo no sé cuándo es un sapo macho, cuándo es un sapo hembra, pero por las características descritas por el veterinario amigo, puedo decir que este es un sapo macho, no es un sapo hembra. El sapo hembra es más pasivo. En este caso está medio deprimido. Importante en este sapo que sea macho, 1, 2, que sea adulto para que su mecanismo de reproducción sea adecuado y que tenga buen peso. Lo veo un poco englengue, pero ahí está. Primer material. El segundo material es esto, ya conocen, la orina. La orina quedamos encargados de que sea de una supuesta gestante, orina de gestante. ¿Alguien dice de un varón? Ojo, puede ser. En un varón, si es que el varón está portando un cáncer de próstata o un cáncer de tipo sexual, puede salir positivo, por lo que le voy a explicar después. ¿Qué cosa contiene una orina de una gestante? La gestante, como ustedes saben, produce
un aumento del cito en el sincicio trofoblástico en el útero, que es una membrana, que es una capa en la cual se va a hipertrofiar para sostener al feto cuando es embrión, antes de la conformación de la placenta. En esa membrana especializada del útero, que es prácticamente el endometrio, se va a producir las gonadotrofinas, ya no hipoficiales, sino coriónicas, en el corión, en el sincicio trofoblástico. ¿Cómo se llaman estas? Gonadotrofinas coriónicas. Y estas gonadotrofinas coriónicas se incrementan progresivamente en sangre durante la etapa de gestación, a partir de la tercera semana de la gestación. Por lo tanto, la sangre contiene gonadotrofinas coriónicas, se filtra a través del riñón, la orina también tiene gonadotrofinas coriónicas. Esta orina tiene gonadotrofinas coriónicas, que en similitud con las gonadotrofinas hiperficiales van a estimular, así como la FSH y LH van a estimular a los gametos. Si los gametos, en este caso, de este animal, es una gónada masculina, va a estimular a su testículo. ¿Y qué función cumple el testículo? ¿Qué función cumple la FSH y LH? Maduración de los espermatozoides. O sea, incrementa la maduración de los espermatozoides, dándoles vitalidad. Como el sapo tiene un orificio común, la cloaca, para la parte urinaria y la parte sexual, vamos a obtener con esta pipeta introducida en la cloaca una muestra de orina, inicialmente una muestra basal antes de la estimulación. La llevamos al microscopio, miramos a mayor aumento y apreciamos si es que hay o no espermatozoides, porque puede haber sido traído este sapo de una fiesta directamente, entonces no nos sirve. Tiene que ser pasivo, de primer uso. En la primera muestra vamos a sacar en la primera prueba vamos a sacar una muestra de orina y vamos a llevar a una lámina y la vemos a microscopio. ¿Qué obtendremos? Supuestamente no vamos a obtener espermatozoides. En la segunda muestra, después de la estimulación, 10, 15 o 30 minutos después de haberle inyectado en el saco linfático dorsal del sapo un poco de orina, esta orina va a ingresar a la sangre, va a estimular su sistema gonadal del sapo y va a producir espermatozoides, que van a ser ubicados, puestos ya en la cloaca. En esa segunda toma, nosotros aspiramos un poco de orina, lo llevamos a la lámina y seguramente, si es que la orina es de gestante, seguramente va a ver positividad en cuanto a la presencia de espermatozoides. Los espermatozoides lo reconocen a un campo de menor aumento, a un campo oscuro en lo posible, porque son refringentes, son transparentes, refringentes y bastante móviles. En eso consiste la prueba. La explicación fisiopatológica es justamente la estimulación de las gónadas del sapo a través de la orina, que tiene gonadotrofinas coriónicas que son similares a las hipoficiales. Por lo tanto, debemos saber cuál es la acción de la FSH, LH, cuál sería la acción de las gonadotrofinas coriónicas en el sapo. Maduración de los espermatozoides y la expulsión de ellos a la cloaca. Esa es la segunda prueba. Entonces, con esto nosotros podemos demostrar que esta orina es de gestante o decir que no lo es. ¿Sí? La fisiología endocrina desde el punto de vista de las hormonas gonadotrofinas coriónicas. Es una hormona que se sintetiza en el cerebro manifestando diferentes funciones en la mujer y en el hombre, producida por las células trofoblásticas en las mujeres embarazadas, estimula la maduración del óvulo y en los hombres, en este caso en el sapo, va a producir la testosterona en los testículos. Las células trofoblásticas son las que darán origen a la placenta, siendo estas que se formará inmediatamente después de la fecundación o formación de los procesos tumorales en hombre y mujer. Lo que les decía, un paciente con un cáncer de próstata, un paciente con un seminoma, puede dar también positividad al test del embarazo,
sin estar embarazada. ¿Por qué? Porque ese tumor secreta sustancias parecidas a las hormonas en término químico y por lo tanto la reacción fisiológica se comporta como un embarazo. Esa es un examen. Una de las funciones más importantes es prevenir la involución normal del cuerpo lúteo y al final del ciclo sexual femenino. Este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, aparte de secretar esta hormona, secreta también la progesterona, que como dijimos ayer, la progesterona es un elemento que protege la gestación. Cuando hay amenaza de aborto, lo que inyectan a la gestante, aparte del reposo, es progesterona para mantener todavía el embrión dentro de él. Sí. Antes, un poquito antes. Entonces, este estudio experimental del diagnóstico del embarazo se aplicó en anuros en la familia, a la cual pertenecen los sapos. El empleo de los anuros en el diagnóstico del embarazo mediante la provocación de la espermatogénesis por la inyección de hormonas gonadotrófinas oriónicas existentes en la orina embarazada fue propuesto por Gaili Manini en el año 1947. Y después siguieron numerosos trabajos todo el mundo utilizando sapos. En ese entonces no había el test de rapid test, el diagnóstico del embarazo, el dosaje de gonadotrófinas correctas, no había. Y era prácticamente de una forma experimental y bastante, digamos, certera en cuanto al diagnóstico. Podemos hablar de cómo sabe una mujer o cómo sabe un varón que la mujer que la tiene al costado está embarazada o no. Esto ya es materia de la parte clínica, ¿no? Pasamos, esto también va a quedar para ustedes, para que lo revisen. Y vamos a la parte práctica. El test de Gaili-Manini, así se llama, Gaili-Manini, como objetivo tiene demostrar la presencia de hormonas gonadotrófinas coriónicas en la orina de la mujer gestante, y una de las formas es por acción de células de Sertoli en un sapo. Dijimos que las células Sertoli son unas células sustentaculares, su nombre lo dice, sostienen y capacitan a los espermatozoides en su maduración, haciéndolo hábil para la fecundación. Entonces, esto como definiciones correctas, la hormona gonadotrófina coriónica. Y en la mujer sirve para comprobar el embarazo. ¿Cuál es la prueba biológica? Los materiales a utilizar, ya lo hemos dicho, el sapo macho, mayor de 100 gramos, no sé cuánto pesa el sapo, orina de supuesta gestante fresca, recién emitida hoy en la mañana, jeringa de 10 centímetros con agua número 21, láminas portaobjetos, pipeta de trasero y el microscopio a través del cual vamos a observar nosotros la orina, ya sea basal, con ausencia de espermatozoides, o estimulada con la presencia de ellos. El procedimiento consiste en recoger la orina basal de la mujer presuntamente gestante, inyectar esta orina en el sapo macho, en la zona linfática. Al sapito lo agarran como una naranja y sale este pellejito. Inyectan, pero no lo empalen, no lo atraviesen, por favor. Es solo un poquito de la aguja, menos de 2 milímetros, y inyectan la sustancia, que es la orina. Pero antes no se olviden sacar la muestra basal para verla al microscopio. Con esto tienen la primera parte basal y la segunda parte final. ¿Cuánto se inyecta? Se puede inyectar 2 o 4 centímetros de cúbicos de orina gestante. Luego de 30 minutos de extraer la primera muestra antes de la inyección, sacamos la segunda muestra. Si fuera negativo, se puede repetir la extracción de la muestra cada 30 minutos hasta 3 horas. Más de 3 horas, si no se aprecia, lamentablemente, o el sapo no es macho o la orina no es de gestante. Esta es la prueba más sencilla de diagnosticar el embarazo. Otras pruebas, ya saben ustedes, harían rapid test, hay el sistema inmunológico, en el cual compite el complejo de gonadotrófinas coriónicas con una sustancia, y en el caso del rapid test sale una precipitación, así como en la prueba de sangre, el antígeno A con el grupo A, el antígeno B con el grupo B, similar a eso. Pero en este caso la interpretación es a la inversa. Si coagula, si precipita, es negativo.
Y si no precipita, es positivo. Porque el antígeno antigona a otras coriónicas y antetus. Eso solamente para recordar. En el caso de la práctica, que es bastante sencilla, ustedes la van a interpretar, van a discutir en su grupo y van a presentar un informe grupal. ¿Ya? Pasamos entonces a la explicación del metabolismo. Siguiente. La prueba o práctica, ahí está, metabolismo basal. Desde el punto de vista del marco teórico, el metabolismo basal es la energía que se consume en las actividades mecánicas de sostén de los procesos vitales como son la respiración, la circulación, la sangre, la síntesis de constituyentes orgánicos, conservación de temperatura corporal, todo lo que le gusta. Es por lo tanto la energía necesaria para el mantenimiento de nuestras funciones. El 50% de esta energía está consumida, energía consumida se emplea para necesidades metabólicas del sistema nervioso y el 29% es utilizada por el hígado para la síntesis de glucosa, cuerpos cetónicos que sirven como combustible para el funcionamiento del sistema nervioso central. Hay un término que se llama la tasa metabólica basal que se ve influida por muchos factores constitucionales de la persona. ¿Cuáles son estos factores? El tamaño del organismo, o sea, el índice de masa corporal, mayor talla, mayor peso, mayor metabolismo basal, la composición de la parte magra y la grasa, la edad tiene que ver, a mayor edad, mayor metabolismo, el sexo también, la diferencia de sexos, el sexo masculino tiene un metabolismo basal mayor, tiene un gasto energético mayor, y también los factores ambientales. Factor clima, la termorregulación, el estrés, nerviosismo, estados fisiológicos, como son el crecimiento, ojo, el embarazo también es un factor importante, por eso que en el caso del ratón tiene que ser ratón macho. Un ratón hembra, ¿qué pasa? Con el ratón en hembra, si el que está embarazada, está gestando, el metabolismo basal es 1,5 o 1,30% más que en un ratón macho, ¿no? Y el gasto energético total diario es la suma de la tasa metabólica basal que cubre aproximadamente un 60 a un 75% de este gasto energético total diario. Más el gasto según la actividad física de un 10%, un 50% actividad física necesaria para el ejercicio. Esta parte se aplica bastante en nutrición para los deportistas. Ahora los deportistas son prácticamente unas máquinas que reciben un gasto energético o que consumen un gasto energético y que requieren una recuperación. Solo para decirles, por ejemplo, un basquetbolista tipo Jordan se bebe un galón de leche por día. ¿Ustedes sabían eso? Creo que les da diarrea o simplemente inanición. Un galón de leche. ¿Por qué? Porque el consumo energético de ellos es mayor. Ellos entrenan todos los días, juegan todos los días. Y en el caso de nosotros, ni siquiera estudiamos todos los días. El cálculo del metabolismo basal se puede realizar en forma experimental por medio de una calorimetría indirecta. Podemos someter a un individuo, meterlo en una caja, en un habitáculo, y hacemos lo mismo que el ratón. Pero la forma más práctica es la que han visto ustedes en respiratorio con la bolsa de Douglas, nariz tapada, y todo ese aire va a ingresar en una bolsa y esa bolsa con diferentes gases va a ser evaluada y consumida, y tienen también ahí una forma de metabolismo basal. Antiguamente el metabolismo basal era la única forma de establecer si un paciente era hipertiroideo o hipotiroideo. Metabolismo basal por encima de 10 o de más 10 era hipertiroideo, y por encima y por debajo de menos 10 era hipotiroideo. En ese entonces no se podía dosar las hormonas tiroideas, las hormonas superficiales como se puede ahora. Seguimos. Sí. Todo esto lo dejo para que lo revisen también, que es importante para ustedes, y pasamos. Este, por ejemplo, es un cuadro importante, por favor. La Organización Mundial de la Salud propone unas fórmulas para el cálculo de tasa metabólica basal a partir del peso en kilogramos. Y tenemos sexo, edad en años, y la ecuación calcular la tasa metabólica basal en kilocalorías por día. Igual en la mujer son índices menores. Seguimos. Entrando ya a la práctica, material y métodos. Bájalo un poquito. Material y métodos. Colocar a cada ratón en un frasco de vidrio herméticamente cerrado, cuya única comunicación
que se la ambienta a través de este tubo de ventilación, una pipeta graduada. Dentro del contenido, ya dijimos, la cal sodada que va a absorber el CO2. Se recuerda a los alumnos que estos animales son muy susceptibles al ruido, movimientos bruscos y bromas de mal gusto. A veces se burlan del animal, que ya vieron, el sapo se quejó. Se recomienda que el animal reciba luz, ya que hace que el animal se mantenga quieto. Espere 5 minutos para que se efectúe el equilibrio de la temperatura dentro de la cámara y se anotará también la medición de esta temperatura en la cámara incorporada. O sea, una vez que al ratón lo han sellado, mantengan ese habitáculo en reposo. 5 minutos y empiezan a humedecer el interior de la pipeta con agua jabonosa, se toma la película y hacen una medición de consumo 3 veces y sacan un promedio, de acuerdo a las tablas que se les proporciona. Colocar una película de espuma de jabón al final de la pipeta. Esto lo pueden repetir varias veces, porque lógicamente para tener un mejor resultado. Y con esto, el grupo que va a hacer metabolismo basal se reúne y diseña un informe grupal. No coloquen a nadie que no haya participado, porque es muy clásico colocar a alguien que está ausente. Hay algunos invisibles que no se ven, pero registran firmas, y eso es inadecuado. En el médico no se puede ver. Ningún cirujano puede estar ausente en California y alguien está operando con su nombre. Es imposible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, vayan trabajando, por favor, para incorporar.